Hoy estudiemos el sermón titulado La promesa y la garantía del cielo. En este mundo, la riqueza, el honor y la gloria no duran para siempre. Todos son temporales. Incluso lo que está hoy en sus manos puede desaparecer fácilmente en un momento. En otras palabras, la gente vive en este mundo sin nada garantizado. Pero ¿qué sucede con nosotros, el pueblo del reino de los cielos? En todo esto tenemos una garantía de Dios. Hermanos, ¿qué puede ser más reconfortante que el hecho de que todo tiene una garantía de Dios? Además, lo que Dios nos ha prometido y garantizado es el reino de los cielos. En este mundo, el futuro de las personas no está garantizado. Incluso las personas adineradas pueden contraer una enfermedad y escuchar. No le queda mucho tiempo de vida. No obstante, sin duda nuestro futuro está garantizado por Dios. Por este solo hecho, ¿cómo debemos sentirnos? ¿No deberíamos tararear con alegría? Hoy en día, debido a la pandemia, las personas del mundo entero están muy deprimidas. Como resultado, se sienten muy inseguras sobre su futuro. Muchos han perdido su empleo y se están produciendo disturbios en varias partes del mundo. Al ver esta situación, qué agradecidos debemos estar con Dios, que nos ha prometido y garantizado el reino de los cielos. Mucha gente piensa que puede ir al cielo siempre que se esfuerce a su manera, asistiendo a los cultos y orando a Dios con diligencia. Sin embargo, ¿qué piensan de cuando Jesús rechazó a esas personas en Mateo capítulo 7, versículo 23, diciendo: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad»? Pueden preguntarse, ¿qué fe debo tener para entrar en el cielo preparado por Dios? Sin embargo, Dios garantiza el reino de los cielos a los miembros de nuestra familia de Sión, de la Iglesia de Dios, que están en la verdad del nuevo pacto. La Iglesia a la que pertenecemos, la verdad que seguimos y nuestro futuro están todos garantizados por Dios. Los apóstoles de la Iglesia primitiva a menudo atravesaban dificultades y adversidades mientras predicaban el Evangelio. A pesar de eso, ¿qué futuro les esperaba para que pudieran llenarse de alegría todos los días? Tenían un futuro garantizado. Si el presidente de un país garantiza algo, tiene gran autoridad y poder. No obstante, nuestra Iglesia, la verdad y nuestro futuro están todos garantizados por nuestro Dios, el Rey de Reyes sobre todo el universo. Ya que Dios nos garantiza todas estas cosas, ¿acaso no estamos gozosos? Estamos en paz en cuanto a nuestro futuro. Es porque Dios garantiza nuestro futuro. Sin embargo, la gente del mundo se siente ansiosa por su futuro pensando: ¿qué pasa si pierdo mi empleo? ¿Qué será de mi vida si pierdo mi empleo? Pero en la Biblia Dios dijo: «Yo alimento a las aves del cielo, visto la hierba del campo. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué comerán o vestirán?» ¿No se sienten sumamente animados cada vez que leen estas palabras? Dios dijo: «Los ayudaré hasta el fin de los tiempos. Estaré siempre con ustedes. Sean valientes». Incluso en este mundo, hay muchos tipos de seguros que establecen una garantía. Existe un seguro de garantía de fidelidad, una garantía económica en caso de daños materiales y una garantía de control de calidad para productos comerciales. Hoy en día, muchas personas adquieren un seguro para tener algún tipo de garantía para su futuro. Lamento decirlo por aquellos que están trabajando en el campo relacionado con los seguros, pero solo Dios puede garantizar nuestro futuro. Para que tengamos una garantía para el cielo y nuestro futuro, simplemente necesitamos vivir de acuerdo con la Biblia. Ciertamente la Biblia es el certificado de garantía más avanzado tecnológicamente que Dios da a la humanidad, ¿no es así? Solo si obedecemos las enseñanzas de Dios, todo saldrá bien. Desafortunadamente,
La principal razón por la que las personas se dirigen a la destrucción es que no viven de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para... ¿Qué podemos recibir? La salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Biblia es el certificado de garantía de Dios para nuestro futuro. No está escrito que si vivimos de acuerdo con la Biblia, Dios nos concederá toda la sabiduría que necesitamos para ir al reino de los cielos. Mientras vivimos en este mundo, muchos no perciben la importancia de las enseñanzas de la Biblia. Por eso, se apartan de la verdad que la Biblia garantiza, haciéndolos incapaces de reconocer a Dios, que vino al mundo en la carne. Veamos Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo? Interpuso juramento. Los herederos de la promesa son los que serán salvos, ¿no es así? Ya que Dios quiso mostrar más abundantemente la inmutabilidad de su consejo a los que serán salvos, lo garantizó con un juramento. Entre las promesas que Dios garantizó, encontremos algunos ejemplos en la Biblia. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entre los innumerables ángeles en todas las galaxias del reino de los cielos, ¿cuántos creen que tienen el privilegio de comer y beber con Dios a su mesa? Sin embargo, esto es lo que Dios prometió y nos garantizó. Veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué ya no habrá? Dios garantiza que ya no habrá muerte. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nadie se enfermará. Ya no habrá ninguna enfermedad que pueda causarnos dolor o sufrimiento. Ya no habrá razón para llorar o clamar, porque ya no habrá muerte. En el mundo donde rebosaremos de un nuevo gozo y felicidad día tras día, Dios prometió y garantizó estar con nosotros para siempre. Hermanos, si tenemos esperanza en un reino de los cielos así de glorioso, podremos soportar esta vida. Pero ¿qué sucede con los que viven sin ninguna garantía para su futuro o el reino de los cielos? Por más lujosa que parezca su vida, en realidad están vacíos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad,
Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Y qué no habrá más? No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En esta tierra, ni siquiera es fácil acercarnos a un rey. Sin embargo, Dios nos garantizó una promesa diciendo, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿a quién se lo garantizó Dios? ¿Y quién vendrá y establecerá la iglesia que reciba esa garantía de Dios? Esto es sumamente importante para nosotros, ¿no es verdad? No nos convertimos automáticamente en hijos de Dios, simplemente por establecer una iglesia e invocar el nombre de Dios. Dios garantiza este privilegio solo a los que se han perfeccionado superando diversas pruebas, dificultades y sufrimientos. ¿No es así? Entonces, ¿dónde se reúnen los que recibieron la garantía de Dios? La Biblia, que consta de 66 libros, es el certificado de garantía de Dios, escrito mediante la inspiración del Espíritu Santo. En este certificado de garantía, podemos averiguar dónde debemos reunirnos. Veamos Jeremías capítulo 4, versículo 5. Anunciad en Judá, y proclamad en Jerusalén, y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos, y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis. El nombre de las ciudades fortificadas, a donde debemos huir, es Sión. A los que vienen a Sión, Dios les prometió y garantizó el reino de los cielos. Hoy en día, muchas personas afirman creer en Dios, pero no comprenden correctamente la verdad. Los que piensan erróneamente que podemos entrar en el cielo siempre que vayamos a la iglesia son tan numerosos como la arena del mar. Dios nos ha concedido la misión de predicar para que podamos enseñarles correctamente la voluntad de Dios. Los que han recibido la garantía de Dios, ¿a qué iglesia asisten? Veamos 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. ¿A qué iglesia? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia a la cual asistía el apóstol Pablo era la iglesia de Dios. Por lo tanto, la iglesia donde Dios garantiza nuestro futuro es la iglesia de Dios. En el mundo hay varios nombres de iglesias, pero la única iglesia que tiene la garantía de Dios, como está escrito en la Biblia, es la iglesia de Dios. Los miembros de la iglesia creían que Jesús era el simple hijo de un carpintero de Nazaret. Confirmémoslo también a través de la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de, ¿quién? De Dios. Mucha gente solo consideraba a Jesús como el hijo de José, que era carpintero en Nazaret, y de María. Pero los santos de la iglesia de Dios, los de la iglesia primitiva, sabían y creían que Jesús era en forma de Dios. Podemos encontrar el mismo testimonio no solo aquí, sino también en el libro de Romanos y en el libro de Apocalipsis. Ahora en esta época, ¿quién está predicando acerca de Dios, que vino a la tierra en carne?
tanto en su primera como en su segunda venida. Solo la Iglesia de Dios imparte esta enseñanza. Dios le ha garantizado el reino de los cielos a esa Iglesia. Esta no es la garantía de un ángel. No es Abraham ni Pedro quienes lo garantizan. Es Dios quien garantiza el cielo a través del nuevo pacto. Confirmemos esto también en el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban. ¿Qué nos permitió recibir Dios? La promesa de la herencia eterna, en otras palabras, la herencia del reino de los cielos. Dios se convirtió en el mediador del nuevo pacto para garantizar el reino de los cielos. En cuanto a los que reciben la herencia del reino de los cielos, Dios los hace sin mancha e irreprensibles y quita todos los pecados que cometieron consciente e inconscientemente, tanto en el cielo como en la tierra. ¿A través de qué garantizó Dios estas bendiciones? A través del nuevo pacto. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A los que hacen la voluntad de Dios, Él les garantiza el reino de los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En los últimos días, ¿a qué iglesia debemos ir? ¿Cuál es la característica de la iglesia de Dios? Vayamos a Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Aquí, en este versículo se menciona los vinos refinados. La Pascua desapareció después de ser abolida en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Como estaba profetizado, pasó un largo tiempo de 1600 años, hasta que Dios viniera a la tierra para restaurar la Pascua una vez más. Por esa razón, la Biblia dice que Dios prepararía un banquete que nos da vida, a través de vinos refinados. Versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. En los 66 libros de la Biblia, ¿qué vino usa Dios para destruir a la muerte para siempre? El vino de la Pascua. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es. ¿Quién es Él? Nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Según Hebreos capítulo 9, versículo 28, ¿qué traerá Cristo cuando venga por segunda vez? Si viene por segunda vez para salvar, significa que viene en cuerpo, ¿no es así? Algunos insisten en que debe venir en forma de espíritu, pero eso es totalmente erróneo. ¿Acaso no está Dios siempre con nosotros en espíritu? Si Dios viene como un espíritu, no hay manera de determinar si ha venido por primera o segunda vez. Entonces es completamente ilógico, es mentira. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Significa que aparecerá de la misma manera que apareció en su primera venida. ¿No testifica esto que vendrá en la carne en su segunda venida? En ese momento, ¿qué preparará? Preparará un banquete que destruye a la muerte para siempre con vinos añejos. Él es nuestro Dios a quien hemos esperado, y debemos recibirlo. Entonces, ¿quién es el que restauró todas las leyes y verdades de la iglesia primitiva que habían sido abolidas, perdonando nuestros pecados a través de la Pascua del nuevo pacto, y abrió el camino a la vida eterna? Es Cristo Ansanjón. Ustedes y yo tenemos evidencia absoluta
de que pertenecemos a la Iglesia que garantiza el reino de los cielos, ¿no es así? Es la Iglesia de Dios a la que asistió el apóstol Pablo, así como hizo Pablo. Nosotros también guardamos la Pascua y el día de reposo. Nuestra iglesia es exactamente la misma que la iglesia primitiva. Algunos preguntan, si todo es igual, ¿por qué oramos en el nombre de Cristo Ansanjón? ¿Y por qué creemos en la Madre Celestial? ¿Estas enseñanzas también fueron parte de la iglesia primitiva? Claro que sí. ¿No están sorprendidos? Esas enseñanzas existieron en la época de la iglesia primitiva. Sin embargo, entre las tres épocas, ¿a qué época perteneció la iglesia primitiva? Perteneció a la época del Hijo. Los tiempos del Antiguo Testamento fueron la época del Padre, y la primera vez que Jesús vino a la tierra fue la época del Hijo. ¿Qué sucede con la época en la que vivimos ahora? Es la época del Espíritu Santo. ¿Con qué nombre llevará a cabo Jesús su obra de redención? En esta época en la que vivimos, ya no usará el nombre de Jesús, sino que cumplirá la obra del Evangelio con su nombre nuevo. Confirmémoslo en la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuando mencionamos que Jesús tiene un nombre nuevo, la gente objeta agresivamente con todo su corazón. Insisten en solo Jesús. En otras palabras, sus cuerpos viven en la época del Espíritu Santo, pero sus mentes se quedaron en la época del Hijo. Personas así también existieron en el pasado. Fueron los fariseos y los escribas, los judíos que crucificaron a Jesús. Sus cuerpos vivían en la época del Hijo, pero sus corazones y mentes se habían quedado en la época del Padre. Por esta razón, no pudieron recibir al Salvador que vino en la época del Hijo. De la misma manera, aunque los cristianos ahora están viviendo en esta época del Espíritu Santo, ¿en qué época se ha quedado su fe, su corazón y su mente? En la época del Hijo. En la época de la iglesia primitiva, Jesús hizo saber al apóstol Juan, tendré un nombre nuevo. Por lo tanto, esta verdad fue dada a la iglesia primitiva. Ahora estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. Si insistimos en que el nombre de nuestro Salvador solo puede ser Jesús, significa que tenemos un entendimiento e interpretación incorrectos de la Biblia. También en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, Jesús dijo, y escribiré sobre él el nombre de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermanos, ¿qué tiene la nueva Jerusalén? Tiene un nombre. Cuando se les pregunta sobre el nombre de Jerusalén, algunos dicen, Jerusalén es Jerusalén. ¿Jerusalén tiene otro nombre? Sorprendentemente, la Biblia de hecho enseña que Jerusalén tiene un nombre. La Jerusalén que tiene un nombre. Cuando el apóstol Juan todavía estaba vivo, Jesús le enseñó a través de una revelación que Jesús tendría un nombre nuevo. Cuando mencionamos el nombre nuevo Ansanjón, algunos preguntan, ¿no había ninguna enseñanza acerca de esto en la iglesia primitiva? ¿Los santos de la iglesia primitiva alguna vez usaron ese nombre? Por supuesto, no lo usaron. ¿Por qué no lo usaron? Porque la época del Hijo no era el tiempo de usar el nombre nuevo. Debemos entender que Dios debe llevar a cabo y completar su última obra de salvación con un nombre nuevo. Además, ¿qué nombre también mencionó? Mencionó tanto su nombre nuevo como el nombre de la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 22, ¿no vimos que la Nueva Jerusalén tiene un nombre y que Jesús también viene con un nombre nuevo y abrirá la puerta a la época del Espíritu Santo? ¿Y el Espíritu y la esposa, qué harán ellos? Dicen ven. Así como guardaron su fe en la época del Padre y durante la época del Hijo, ahora en la época del Espíritu Santo, vengan a mí. Esta es la línea de meta de nuestra salvación. Para los que afirman creer en Dios sin recibir la garantía de Dios para el cielo o la salvación, pueden terminar la carrera
y llegar al lugar donde están el espíritu y la esposa? ¿Las palabras de quién contiene la Biblia? Si alguien rechaza las enseñanzas de Dios en la Biblia, es como decir, mis pensamientos son mejores que las palabras de Dios. Entonces, ¿por qué la salvación depende de Dios? Dios es el único que anuncia lo porvenir desde el principio y hace expiación por el pecado de la humanidad, guiándonos al cielo. Sería realmente desafortunado que alguien rechace las palabras de Dios en la Biblia, simplemente porque no concuerdan con sus propios pensamientos. En esta época del Espíritu Santo, solo si confiamos y oramos en el nombre nuevo de Jesús e invocamos su nombre nuevo, podremos recibir la salvación. Veamos Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí, ¿a quién representa el Cordero? Representa a Jesús. Esta revelación fue escrita 60 años después de que Jesús ascendiera al cielo en su primera venida. Por lo tanto, el Cordero en este versículo debe de referirse a Jesús en su segunda venida. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La verdad de que el Cordero y la esposa del Cordero aparecerían fue enseñada por la iglesia primitiva, y esa iglesia es nuestra iglesia de Dios. Esta verdad solo podía cumplirse en esta época del Espíritu Santo. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aquellos que son invitados al lugar donde moran el Cordero y la esposa del Cordero son muy bienaventurados. Todos los hijos de Sión, los miembros de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, en todo el mundo, que creen en Dios Padre y Dios Madre, son aquellos bienaventurados, de los que habló el ángel. Hace 2000 años, Jesús mostró al apóstol Juan a través de una revelación. Esto es lo que sucederá en nuestra Iglesia de Dios en 2000 años. ¿No es así? Veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. ¿Qué tiene Jerusalén según Apocalipsis capítulo 3, versículo 12? Tiene un nombre. Si vemos Gálatas capítulo 4, podemos entender fácilmente por qué dijo que Jerusalén tiene un nombre. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esta es la misma Jerusalén que se menciona en Apocalipsis, cuando Jesús dijo, escribiré sobre él el nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Cuando enseñamos que esta verdad existía incluso en la iglesia primitiva, algunos no lo creen. Entonces, ¿en qué época vivió el apóstol Juan? ¿En qué época vivió el apóstol Pablo, que escribió el libro de Gálatas? Ambos eran parte de la iglesia primitiva y vivieron en la época del Hijo, ¿no es cierto? La verdad sobre el nombre de Jerusalén era una enseñanza que existía en la iglesia primitiva. ¿Quién enseñó esta verdad? Fue Jesús quien enseñó esta verdad. Pero como no se iba a cumplir en la época del Hijo, reveló solo lo necesario para los santos de esa época. El resto debe ser revelado en esta época del Espíritu Santo. Esta fue ciertamente la verdad enseñada en la Iglesia de Dios. Solo a la Iglesia que tiene esta verdad, Dios garantiza el reino de los cielos con un juramento. ¿No es esta la verdad que Dios garantiza con un juramento? De esta manera,
Tenemos la garantía de ir al glorioso reino de los cielos donde no hay más muerte, ni llanto, ni dolor. Aunque ahora estamos llevando una vida magnífica y realmente asombrosa que debería ser envidiada, parece que no nos damos cuenta plenamente de quiénes somos en realidad. Aunque el patito feo fue odiado por sus hermanos cuando era pequeño, cuando creció, ¿qué era en realidad? Era un elegante cisne, pero no sabía quién era, pensando, ¿por qué todos me odian y me intimidan? No sabía que era realmente diferente. Durante mucho tiempo, vivió sin saber la verdad de que era un elegante cisne. El pueblo de Dios está pasando por las mismas dificultades de la vida que la gente del mundo, pero siempre tiene un pensamiento diferente. Nos imaginamos a nosotros mismos. Ojalá pudiera volar como esos hermosos cisnes. Siempre hemos soñado con el reino de los cielos. Buscamos una forma de vida diferente a la de la gente del mundo. Hasta ahora, Dios ha estado guiándonos a través de las enseñanzas de la Biblia. Tengamos una fe correcta en Dios continuamente hasta el final, para poder entrar en el maravilloso mundo que Dios está preparando para nosotros. Esperando que hayan recibido mucha gracia, quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.